tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos especialmente a todas y todos los profesores y estudiantes de nuestra institución, como también a las y los invitados y asistentes externos. Mi nombre es Andrea Riquelme, soy estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Flavia Freidenberg, quien nos presentará una charla magistral sobre la participación y representación política de las mujeres en Latinoamérica. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, quisiera agradecer a todas y todos por su asistencia a nuestra jornada de seminarios. Para conocer sobre esta y otras actividades que realizamos en paralelo, les invito también a suscribirse a nuestro boletín de actividades. El link se los voy a dejar a través del chat mientras presente Flavia. Sin más demora, le dejo la palabra a nuestro moderador, el profesor del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública, Mario Herrera. Por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Me sumo a los saludos de Andrea, le agradezco muchísimo a Flavia por su tiempo. Yo sé que este tipo de actividades, para nosotros es un honor, para nosotros es todo un privilegio tenerte hoy día presente acá, así que te lo agradezco de todo corazón. Quiero agradecerles también al Centro de Análisis Político por la organización de este evento, a la universidad, a la Dirección de Comunicaciones también por apoyarnos logísticamente con esto, y a, que no lo veo, que seguramente se va a incorporar después, el director de la Escuela de Talca y de Santiago, que con nosotros fueron súper buenos en términos de ayudarnos con la difusión. El objetivo de este ciclo de seminarios es que nuestros estudiantes y la comunidad académica en general conozcan el trabajo de investigadores. Nosotros tenemos como dos grandes ciclos. Tenemos este ciclo, que es un ciclo de seminarios sobre investigación, y un ciclo también de investigadores emergentes. Queremos potenciar esas dos líneas de trabajo. Queremos que conozcan, en el fondo, nuestros estudiantes de administración pública y la comunidad en general, que las investigaciones que hacemos tienen un impacto, tienen un resultado, que no solamente se quedan dentro del ambiente o del ámbito de lo que son puramente la academia, los profesores, etcétera, sino que también tiene un impacto en su desempeño profesional hacia el futuro. Entonces, como les decía Andrea, contamos con la presencia de Flavia Freidenberg. Ella es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fundadora y coordinadora de la red de politólogas. Así que muchas gracias, Flavia, por acompañarnos hoy. Esta presentación, en términos ya más estrictamente formales, los primeros 5 o 10 minutos lo que nosotros conversamos con Flavia es de que nos va a hacer una presentación sobre su carrera, sobre su experiencia académica, y luego unos 20-25 minutos de una ponencia que se titula Participación y representación de las mujeres en Latinoamérica. Finalmente vamos a tener 20 minutos alrededor después de la presentación, 20 minutos para poder hacer preguntas y conversación para quienes quieran levantar la mano. Quienes no se sientan cómodos con levantar la mano y hacer la pregunta viva voz, pueden escribirla a través del chat y yo las recogeré para formulárselas a Flavia. Así que, adelante Flavia, de nuevo, muchísimas gracias, encantado de tenerte acá con nosotros. Ay, el placer es mío, querido Mario, a los años, qué gusto poder coincidir, qué lindo estar en este programa con ustedes, allá en Talca, ojalá pronto sea presencial. Ya puedo yo al menos volver a viajar, que llevo ya 3 años y medio sin salir de mi casa, así que se dice fácil, pero me siento muy honrada de la oportunidad de estar aquí con ustedes y agradecerle en particular a Andrea, que es Andrea Riquelme, con quien tuve la primera conversación y quien tan amablemente me contactó, y yo siempre que puedo, encantada de poder contribuir y colaborar con ustedes. Tengo una propuesta, a ver qué te parece, Mario. Si te parece, presento primero las ideas que quería compartirles, y luego si hay preguntas más personales o específicas que de alguna de las y los estudiantes que quisieran profundizar conmigo, encantada. No me gusta tanto hablar sobre mí, así que prefiero hablar sobre lo que nos convoca, ¿no? Que es cómo generamos mayor participación y representación política de las mujeres y de los grupos que no tienen igualdad de representación en América Latina. Entonces, solo quisiera, si me confirman. Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Y pueden ver la presentación? La estamos viendo. ¿Sí? ¿Sin problema? Perfecto. Entonces, es más, si quieren saber más sobre mí, si agarran sus teléfonos y pasan su teléfono sobre el código QR, pueden ahí ir directamente a mi currículum y
Es más, pueden descargarse los trabajos que hemos publicado durante todos estos años o ver las agendas de investigación. Entonces parto de 3 supuestos y es como mi hoja de ruta. En esa hoja de ruta, como todos los que nos planteamos una investigación, siempre hacemos, lo primero que tenemos que identificar es aquello que queremos investigar, ¿no? ¿Cuál es el problema de investigación? Y yo comencé esta agenda de investigación un poco de manera, digamos, no natural, digamos, fue como un descubrimiento que fui haciendo. Yo estudiaba sobre actores de la representación, estudiaba sobre partidos políticos, pero gran parte de mi carrera me dediqué a estudiar partidos políticos, sistemas electorales, democracia, elecciones, pero no tenía una mirada enfocada hacia aquellos actores políticos que no se encontraban, digamos, representados en igualdad de condiciones que los otros, ¿no? Y mucho menos de las mujeres. Yo no veía esa agenda de investigación. Entonces, mi manera de ingresar a esta agenda de investigación tiene que ver con preguntarme, bueno, específicamente, cuáles eran los obstáculos que ocurrían, ¿no? en América Latina. Hablando de América Latina, nosotros en general trabajamos sobre 18 países, entonces, bueno, ¿cuáles eran los elementos comunes, los obstáculos más comunes que hacen que haya desigualdad? Entonces, esa pregunta me llevó a estudiar mucho tiempo sobre los obstáculos y las barreras que enfrentaban las mujeres a diferencia de los hombres. Y esa agenda de investigación me llevó a otra agenda de investigación que era, bueno, ¿y qué hemos hecho en América Latina para mejorar la subrepresentación política de las mujeres y de los grupos en condiciones de subrepresentación? Y ahí me planteo, siempre lo hago, pero bueno, más en este caso, cuáles son los aprendizajes en perspectiva comparada. Y aprendizajes que pueden ser de un país a otro, aprendizajes que pueden ser de un momento a otro, aprendizajes que tienen que ver con qué podemos hacer para no pasar con lo mismo que vivieron otros países, ¿no? Creo que en este tema, en esta agenda, también en otras, ¿no? Pero en esta agenda hay mucho de una difusión de ideas, ¿no? Un proceso de difusión de ideas, ¿no? Lo que ocurre en un país se cuenta ahora cada vez más a través de las redes, a través de los contactos, de los seminarios internacionales, de los libros, de las publicaciones, y otras personas en otros contextos ven que dicen, bueno, pero se pueden hacer tales y tales cosas, ¿no? Qué bueno. Y eso le pasa a los partidos entre sí, al movimiento de mujeres entre sí, a las agencias de cooperación, a la academia. Entonces, un poco pensar en esa ruta. Entonces, parto de un supuesto que creo que todas y todos los que estamos aquí compartimos, es que las mujeres viven en una condición de desigualdad estructural con relación a los hombres, ¿no? Me gusta mucho esta imagen porque a pesar de los años que llevo estudiando esto y a pesar de que mi maestra, la doctora Line Vareiro, quien nos acompaña aquí además, a mí siempre me da mucha pena hablar delante de ella porque ella sí sabe, ella es nuestra maestra, ¿no? Ella vio este tema mucho antes que todas nosotras, ¿no? Pero a pesar de todo lo que se ha estudiado, de los avances, es como que hay gente que todavía no entiende que no entiende y no ven esos techos que enfrentan las mujeres o que enfrentamos las mujeres cuando queremos participar en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, parto de la idea de este concepto tan importante de desigualdad estructural. Es un concepto que desarrolló en una publicación muy interesante el constitucionalista argentino Roberto Saba, que habla de la presencia de la desigualdad estructural, que se traduce en valores, en prejuicios, en prácticas sociales, en sistemas de creencias que hacen que haya una situación sistemática de exclusión. Aun cuando los derechos están reconocidos en las constituciones, en las leyes, en las normas, todavía hay muchísimo trecho entre lo que dice la norma y lo que encontramos en la realidad, ¿no? Entonces, esa distancia entre la igualdad formal y la igualdad real se da por la presencia de estos elementos,
que están en los valores, que están en las creencias, que están en las prácticas y que incluso muchas veces también están en las reglas y que facilitan un conjunto de resistencias y simulaciones, ¿no? Techos de cemento, techos de cristal, techos de belletes, cobertura sexista, técnicas de dominación que afectan el autoestima, como las que describió la autora noruega, la política noruega, Berit Haas, que hacen que en la práctica no se ejerzan los derechos de igual manera. Y esto ha llevado a que se dé un sistema político basado en la cultura de los privilegios, un sistema político en donde hay un código cultural, como diría Joy Lewandowski, que hace que se considere más importante, se valore más, se evalúe a las personas a partir de esta manera específica de entender la masculinidad como la manera normal o natural de hacer política o de vivir en la sociedad. A mí me gusta mucho esta gráfica, ya los que me han escuchado en otros momentos me la han visto muchas veces, porque a mí me gusta mucho usar datos para sostener mis afirmaciones, y esta es la idea en la que una y otra vez me gusta insistir, sobre que las mujeres están empoderadas, pero no están representadas. Y esto habla de un gran avance en el reconocimiento de los derechos por parte de las mujeres latinoamericanas. Estos son datos de Biden, de esta plataforma maravillosa que impulsa la Universidad de Gotemburgo, en donde Pamela Paxton desarrolló un índice para evaluar el nivel de empoderamiento de las mujeres latinoamericanas, y cruzo aquí no solo ese índice de empoderamiento de las mujeres, sino además el porcentaje de mujeres en la Cámara Baja, es decir, la cantidad de legisladoras que están presentes, entendiendo la representación aquí como representación descriptiva. Entonces, es lo que hay para mí, ¿no?, entre el empoderamiento y la representación real descriptiva de las mujeres, es una gran brecha que traduce esa desigualdad estructural. Cuando vamos a los datos de representación descriptiva en América Latina, lo que encontramos es que, aunque hemos crecido en nivel de representación descriptiva en los últimos 40 años de manera importante, hay diferencias entre los países. Hay países que ya tienen representación paritaria y hay países que la participación en los escaños de las mujeres es paupérrima, ¿no? No es lo mismo países como Cuba, como Nicaragua, que han conseguido esa igualdad en la representación descriptiva sin impulsar medidas de acción afirmativas ni paridad, aunque Nicaragua la tiene desde 2012, pero los niveles de alta representación eran incluso previos, a lo que puede ser México, o Bolivia, o Costa Rica, o Argentina, que aprobaron diferentes mecanismos o reglas para ir avanzando en esas condiciones de igualdad. Pero asimismo, si comparamos esos países con Brasil, con Paraguay, con Haití, todavía falta muchísimo para que las mujeres estén presentes. Ni les digo para que las mujeres participen o lideren en igualdad de condiciones, y ni les digo para que las mujeres consigan impulsar sus agendas en igualdad que los hombres. Tengo un montón de anécdotas. Un día me voy a poner a escribir anécdotas en un libro ¿no?, para la otra cara de todo esto, ¿no? Y cómo una vas internalizando cosas como que son normales, ¿no? De cómo nos tratan cuando queremos elevar la voz, cuando queremos impulsar una idea, un proyecto, ¿no? Y hay cosas que solo las entendemos los grupos subrepresentados, digamos, ¿no? Porque es tan difícil hacer política, hacer academia en igualdad de condiciones. Hay mucho de discurso, muchísimo de discurso, pero en la práctica la representación descriptiva, incluso en los países donde ha habido un avance significativo, como los que están en la gráfica de la CEPAL del 2022, las mujeres no ejercen sus derechos en igualdad de condiciones. Pero claro, la realidad actual es muy, digamos, ha cambiado mucho desde los últimos 30 años. Y siempre me gusta decir que
Yo le pongo el nombre de estrategias, pero no lo puedo denominar así en sentido estricto. Como saben, las y los estudiantes que están presentes aquí con nosotras, los conceptos importan, ¿no? Entonces tengo que ser muy precisa en los conceptos que uso. Yo, si estoy pensando en estrategias, es que hubo gente que las pensó, No, yo estoy abusando del uso de estrategias, porque en realidad es algo muy fácil de hacer, porque estoy haciendo historia política. Miro lo que pasó hace 40 años y sistematizo lo que encuentro, ¿no? No puedo pensar que hubo una racionalidad detrás de cada una de ellas, o al menos yo no lo he podido demostrar todavía. Pero mi trabajo de investigación va en el sentido de poder identificar cuáles han sido esas herramientas, estrategias institucionales y no institucionales que ha vivido la región para reducir las brechas de género. Y hace unos años, con mi querida y adorada amiga y colega, la doctora Betilde Muñoz Pogosian, escribimos un texto para la Enciclopedia de Innovación Política de Springer, en donde sistematizamos estos mecanismos de innovación democrática con perspectiva de género. Lo que nosotras queríamos ver era qué es lo que habían hecho los países para reducir esas brechas, y sistematizamos en 4 grupos esas acciones. Unas que tienen que ver con reformar las leyes, crear toda una estructura normativa que protegiera y que impulsara los derechos en igualdad de condiciones de las personas en América Latina. Otra que tiene que ver con las acciones no institucionales que uno puede encontrar tanto en las redes sociales como en la calle, ¿no? Las participación, movilización, protestas sentadas, y también las campañas de tuiteo. Aquí desde México hemos liderado varias, ¿no? Donde creamos un hashtag y lo ponemos en la agenda, y también Argentina con el ni una menos, o bueno, que luego se fue cambiando, ¿no? O la marea verde. El ciberfeminismo también es una acción convencional, porque ayuda a romper marcos simbólicos, ¿no? Porque ayuda a crear ideas y a impulsarlas y a articular acciones de personas en relación a esa idea, ¿no? La comunicación permite eso, ¿no? Permite ayudarnos a explicar lo que no entendemos, nos ayuda a reducir distancias, ¿no? Distancias físicas y también distancias cognitivas. Hay toda una tercera línea que yo creo que hay que seguir investigando más, que todavía no está tan sistematizada, que tiene que ver con la construcción de redes formales, pero también redes informales. Redes que están escritas en papel, que dicen, bueno, a partir de tal día vamos a trabajar todas juntas para hacer tal y tal cosa, en la red de mujeres políticas de América, imagínense. Pero también hay un montón de redes que están construidas sobre lazos de sororidad, lazos de amistad, gente que ni siquiera se conoce personalmente, pero que se conoce en Twitter y son aliadas y que jalan para el mismo lado, y que construyen redes digitales o foros de intercambio y que difunden ideas de lo que pasa en un país en comparación de estudios o investigaciones que alimentan esas redes, que una se la pasa compartiéndolas a otras porque puede eso ayudarles a ver cómo en otros contextos se han hecho los cambios, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con escuelas de liderazgo, cursos online, micrositios, talleres para periodistas, y todo lo que tiene que ver con capacitación y formación. Por tanto, en América Latina podemos decir que, digamos, en términos analíticos, había un movimiento amplio de mujeres dentro del movimiento feminista, que vio diferentes momentos para hacer determinadas acciones, algunas por litigio estratégico, otras a través de la movilización social, para cambiar una situación, apelando siempre al derecho público internacional. Y en ese escenario se impulsaron reformas políticas electorales. Yo llevo contando 45 en 19 países de la región. Es el trabajo, una de las agendas del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, que tenemos aquí en la UNAM, en asociación con la OEA, con la Organización de los Estados Americanos. Y también hay muchísimo trabajo de las autoridades electorales, de las autoridades de los institutos de mujeres, de la cooperación internacional, orientados a incrementar la política de la presencia. Esa frase tan bonita de Anne Phillips, ¿no? De lo que se trata es la política de la presencia.
Ahora, estar presente no quiere decir que suponga inclusión, ¿no? Inclusión no supone representación, son conceptos cercanos, pero no es lo mismo. Y por supuesto, la presencia no significa influencia. Entonces ahí tenemos una serie de elementos importantes que tenemos que definir, conocer, conceptualizar. Y entonces, si me permiten, voy a ir como puntualizando de manera breve. Me encantaría tener más tiempo para profundizar más, pero me gustaría tener rondas de preguntas e intercambios. Pero contarles 5 acciones, no son todas, pero 5 acciones que me parecen claves que tenemos que entender, ¿no? Nuestras maestras son una serie de convenios internacionales que se ha ido creando desde la década del 70. Estos ordenamientos jurídicos lo que están intentando es proteger los derechos de las mujeres y hombres por igual y generar todo un marco internacional de derechos que permitan, como les decía, ir reduciendo la brecha de desigualdad. Estos convenios internacionales, todos son muy importantes y les invito a profundizar sobre ellos, pero hay uno que a mí hay una acción específica que me gusta llamar la atención sobre ella, que es la idea de la democracia paritaria, que surge en la Cumbre Europea de Mujeres en el Poder en Atenas en 1992, y que llega normativamente a la norma marco para consolidar la democracia paritaria en 2015 en el Consenso de Quito, se refuerza en la estrategia de Montevideo de 2016 y hoy por hoy está presente como un objetivo específico de la Agenda 2030, de los objetivos de transformar nuestro mundo, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, como un objetivo primordial, como uno de los 17 objetivos primordiales que se comprometen los estados a través de Naciones Unidas para transformar la realidad. Y ese concepto de democracia paritaria para mí es importantísimo porque cambia todo. O sea, las democracias latinoamericanas que firmaron ese convenio, la mayoría, en realidad ya son democracias paritarias. No son democracias representativas a secas. Así que las y los estudiantes, yo les invito que cuando vayan a la clase de teoría política o a la de política comparada de la universidad, le preguntan a su profesor o a su profesora, ¿y qué es eso de la democracia paritaria? No por nada, no por hacer una maldad, ni mucho menos, pero ustedes verán que muchas veces en nuestras universidades no se está enseñando que se enseñan teorías de la democracia, claro que sí, se enseña teoría del Estado, se enseña claro, a personas muy importantes que hay que estudiar, nadie dice que no, pero este concepto los estados ya lo suscribieron. Deberían estar en nuestros pensum de conocimiento de la política comparada y de la teoría política, ¿no? Porque la idea de democracia paritaria lo que hace es legitimar las acciones para reformar a través de planes, políticas, leyes, la manera en que nos relacionamos, la manera en que se ejerce la igualdad, la manera en que la democracia debe ser en cada uno de los ordenamientos, ¿no? Políticos, económicos, sociales, culturales, civiles. La paridad no es solamente exigir candidaturas paritarias, esa es una de las herramientas, como ahora vamos a ver, pero la paridad, como bien nos han enseñado nuestras maestras, es un principio que transversaliza al Estado, que transversaliza a los partidos, que transversaliza la manera en que tomamos decisiones, y esa paridad debe estar, por supuesto, orientada a mejorar la representación política, pero también las políticas públicas, también la manera en cómo tomamos decisiones. ¿Importa que hagamos elecciones? Claro que sí, ¿cómo no va a importar? Pero
también importa quiénes pueden participar en esas elecciones y cómo se eligen a quienes quieran. Entonces, esas reformas también incluyen a los partidos políticos, incluye a las instituciones del Estado, a los servicios públicos, a la manera en que ejercemos los cargos, tiene que ver con hacer que esa igualdad formal que está en la Constitución, pues que se traduzca también en una igualdad sustantiva, en una igualdad real. Y para eso, claro, hay que trabajar también en las condiciones en que las personas ejercen sus derechos. No solo se puede exigir que la paridad o el principio paritario de distribución del poder se ejerza en el espacio público, sino también en el espacio privado. Y aquí hay que incorporar de la manera más amable que sea, que se pueda, a los hombres a esta discusión y esta conversación. Y si me permiten, voy a hacer un paréntesis sobre esto, porque el martes pasado tuve una conversación con mujeres muy maravillosas de políticas en el marco de la COPAL, que nuestra querida Dolores Andulfo me hizo la amabilidad de invitarme, una conversación interesantísima, ¿no? Tú dirías, qué bueno, ¿no? La academia va a estar con las políticas hablando, y en un momento entraron 5 hombres. Escucharon 10 minutos, se levantaron y se fueron. Y yo les prometo que fui súper juiciosa. Fui súper politóloga, porque yo sé cuando hablo con mujeres políticas me convierto en activista, yo lo sé. Entonces dije, Flavia, en ese instante cambié el tono, cambié la manera de sentarme, cambié la manera, o sea, me normalicé, les prometo que me normalicé. Y se levantaron y se fueron. No solo fueron groseros, porque interrumpieron una reunión que ya estaba, llegaron tarde, se levantaron y no hablaron, pero se levantaron y se fueron, me invisibilizaron. Si no, no les interesa la conversación. No les interesa hablar de esto. Y eso, perdónenme, para mí es la realidad. Algo estoy haciendo mal si los hombres no quieren estar en esta conversación. Porque las democracias paritarias no es solamente un régimen político de mujeres, para mujeres. ¿Sí se está viendo mi presentación? No se está viendo mi presentación, ¿no? Ya me parecía, porque yo la estaba viendo por un sistema diferente. Yo hablándoles de mi presentación toda bonita y ustedes ni la habían visto. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Entonces, el primer eje, derecho internacional público, reformamos, creamos, construimos todo un sistema normativo para que luego ese sistema normativo pueda aterrizarse a los estados y los estados puedan transformarse y tener una legitimación y que no te digan, ay no, esas son cosas de mujeres. No, no, no. Estos derechos son derechos humanos, no tienen que ver solo con una cuestión de mujeres, ¿vale? Segunda gran estrategia tiene que ver con el régimen electoral de género. ¿Qué significa esto? Bueno, las reglas que evidencian la manera en que se registran las candidaturas, ¿no? Entonces, rápidamente, ustedes ya saben esto, ha habido diferentes olas de reformas políticas orientadas a ir fortaleciendo el régimen electoral de género. Primero, aprobamos desde Argentina en 1991 la ley de cupos y todo lo que tiene que ver con exigir el 30% de candidaturas, aprendimos muchas cosas, algunos empezaron a exigir el horizonte paritario, 40%, eso fue Costa Rica, por ejemplo, y desde el 2009 se empezó a exigir la paridad, ¿no? Esa paridad en las candidaturas, que además con los aprendizajes que habíamos tenido décadas antes, esa paridad y llevaba implícito que tuviera un mandato de posición, es decir, que quedara bien claro dónde iban ubicadas las mujeres, que además, si no se respetaba, tuviera sanciones claras, ¿no? que indicara claramente que no podía registrar las candidaturas. Y desde el 2017, en términos analíticos, podemos hablar de una cuarta ola si consideramos que algunos países a la paridad le han aprobado después medidas de acción afirmativa. Y ustedes saben perfectamente, por ejemplo, el caso mexicano es un ejemplo muy bueno en ese sentido, porque una vez que se aprobaron la paridad vertical, una vez que se aprobaron además los distritos, o sea, el principio de competitividad y el impedimento a mandar a las mujeres a distritos perdedores, también a partir del 2017 se aprobó la paridad transversal.
que es la paridad en el encabezamiento de las listas, ¿no? Es verdad que paridad transversal en Costa Rica se llama de una manera, en Bolivia de otra, en México de otra, pero para no confundirnos, voy a hablar de paridad en el encabezamiento de las listas. Entonces, a partir de Costa Rica, Ecuador, luego Bolivia, Nicaragua, México, Argentina, Perú, ya van 9 países que tienen paridad en el registro de las candidaturas. Aquí me falta Panamá desde 2012, pero Panamá y Honduras me hacen trampa, porque en realidad Panamá y Honduras exigen paridad en las candidaturas, en las precandidaturas, no en las candidaturas, en las elecciones internas. Aunque ya me dijeron desde el Consejo Nacional Electoral de Honduras que ya van a exigir, sí, ahora van a exigir en las precandidaturas y en las candidaturas por un mandato del propio órgano electoral. Vamos a ver si esto es cierto, pero en la realidad la norma no las obliga a tener candidaturas paritarias. Y hay diferentes modelos de evaluar el régimen electoral de género. Con la doctora Mariana Caminotti, hace mucho tiempo, ya creamos un índice para evaluar la fortaleza del régimen electoral de género la fortaleza del régimen electoral de género. Y lo que hemos encontrado es que el régimen electoral de género más fuerte es aquel que es paritario, que tiene paridad vertical, paridad horizontal, paridad transversal, que además es un alcance amplio a la fórmula de propietarios, también la fórmula de sus suplentes son del mismo sexo, donde hay un mandato de posición explícito, claro, donde se establece cuáles son las candidaturas efectivas y sobre esas se tiene control, donde se incluye además el principio de competitividad, y luego es aquel régimen electoral de género donde no pueden los partidos no cumplir con lo que dice la normativa. Es decir, que hay un enforcement, un mandato de cumplimiento muy fuerte, o sea, no te registran la candidatura si no cumples con lo que dice la norma. Y también este índice de fortaleza del régimen electoral de género incorpora una válvula de escape, es que la norma que la norma no contemple excepciones al cumplimiento de la medida de acción afirmativa. Así que hay un diseño ideal, yo lo apliqué con el equipo de reformas políticas a los 18 países de América Latina, y lo que encontramos es que hay una correlación muy fuerte entre el nivel de fortaleza del régimen electoral de género, el IFREG, cuando te da 5, que es lo más alto que te puede dar, pues ese nivel de fortaleza te estaría diciendo que hay un impacto importante sobre la representación del legislativo de las mujeres. Lo aplicamos para las 45 reformas que uno encuentra en la región desde que se empezaron a hacer las reformas, y la asociación de la correlación, digamos, es de 0.8, es decir, es muy fuerte. Entonces, ¿qué cosas podemos pensar en este segundo grupo de acciones? Es que todavía los países tienen que caminar hacia ciertas reformas que mejoren sus regímenes electorales de género, es decir, que los fortalezcan. Hay países, y ahí Chile está haciendo una transformación muy interesante, porque además Chile no solo está exigiendo en la nueva propuesta que se va a ir al plebiscito, no solo está proponiendo paridad, sino que además está haciendo una innovación, que es no solo exigir la paridad en el acceso, digamos, en la papeleta de la candidatura, sino además en la integración de la institución, eso que llaman paridad de salida, ¿no? Algo que ya existe en la Ciudad de México, aquí la constituyente y luego las reformas que se hicieron en términos del régimen electoral de género en la Ciudad de México ya contemplan esa paridad de entrada y esa paridad de salida.
Pero bueno, tenemos mucho trabajo que hacer en muchos de los países donde todavía o no tienen paridad o todavía hay cosas que hay que fortalecer. Esas acciones de fortalecimiento se hicieron de la mano generalmente de un movimiento de mujeres muy fuerte, de un movimiento de mujeres que además trabaja en asociación con otros grupos o con actores de la sociedad civil o con actores que están en las autoridades electorales, en los tribunales electorales, pero también con la academia y con las defensoras, ¿no? Con las mujeres de los partidos, que están constantemente, yo les llamo los Rottweilers y Bulldogs, observando la aplicación de la norma para que realmente se aplique. Un tercer elemento es el sistema electoral. El sistema electoral no siempre es inocente respecto a los resultados de la aplicación del régimen electoral de género. Ya sabemos que la fórmula de representación proporcional en distritos grandes y medianos, con listas cerradas y bloqueadas, es el sistema que más favorece a las mujeres. Eso no quiere decir que no se ganen por mayoría relativa, que en aquellos contextos donde hay competencias en distritos uninominales, como ha demostrado el caso mexicano, pero en general hay una evidencia empírica que dice que hay como un 16% de plus para quienes, las mujeres que ganan, que compiten en una elección por distritos de RP. Y cuarto elemento que ha sido tan importante es el trabajar en redes. Yo creo que esta es la clave fundamental, ¿no? Redes que apoyan, redes que litigan, redes que sostienen, redes que ayudan a juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y cuanto más cooperativas y más articuladas estén estas coaliciones amigables al género, cuanto más trabajen unas con otras, cuanto más se asistan unas con otras, pues los resultados respecto al fortalecimiento del régimen electoral de género son mayores. Como bien me enseñó mi maestra, la doctora Aline Vareiro, siempre que avanzamos tenemos que estar preparadas porque puede haber un retroceso, ¿no? Y esto es porque hay resistencias, hay simulaciones, hay gente que no está tan comprometida con esta igualdad, entonces siempre, normalmente desde los partidos políticos, aunque no solo desde los partidos políticos, también hay mucha ignorancia respecto a cuáles son las reglas, las reformas, qué es lo que tenemos que hacer y demás. Y hay un quinto área de trabajo en la que hemos avanzado mucho en los últimos años, que tiene que ver con la violencia política en razón de género. Algunos de los países de la región ya han hecho esfuerzos importantes por tipificar, sancionar, reparar, por asistir a las mujeres que son víctimas de la violencia política de género. Los observatorios para la participación política de las mujeres han sido muy importantes en ese sentido porque nos han ayudado a través de alianzas, de redes que unen a las mujeres de los partidos, con las mujeres de la sociedad civil, con las mujeres de las activistas, ¿no? Las defensoras, con las académicas, que nos ayudan a tener data sobre qué es lo que está pasando y cuáles son los casos de violencia. Con la doctora Carolina Gilas hemos elaborado un índice de exigencia normativa para evaluar esas leyes, y este índice de exigencia normativa lo que nos está ayudando a entender es si esas leyes tienen dientes o no tienen dientes. Lo hemos aplicado a las normas, solo 2 países, Bolivia y Perú, tienen leyes específicas, todos los demás tienen normativas generales. Las hemos aplicado a los 10 países que han aprobado algo, digamos, que tenga que ver con la violencia política en razón de género, y lo que hemos encontrado es que en el caso de la comparación, es México el país que cuenta con leyes más fuertes. ¿Por qué el caso mexicano es diferente al de los otros países? Bueno, México tipifica en 22 supuestos a la violencia política en razón de género, es el único que lo hace así. Panamá también lo suscribe, incluso Ecuador, incluso Bolivia, pero el que utiliza el catálogo y hace un catálogo como el de la ley marco de la CIM de la OEA es el caso mexicano. México también establece cómo debe ser la coordinación y la atención entre las autoridades electorales y las otras autoridades que tengan que ver competencia con la violencia. También establece los medios de protección a las víctimas, lo deja muy claro cómo se va a proteger, y sobre todo establece cómo son las sanciones que se van a establecer a aquellos que
ejerzan violencia. Y esto no es una cuestión menor, podemos en la ronda de preguntas profundizar sobre esto, porque además México establece los mecanismos de reparación. Y voy cerrando, porque ya se me está acabando el tiempo, pero me encantaría volver sobre el tema de violencia, si tienen alguna pregunta, y sobre cualquiera de las agendas que estábamos hablando. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué aprendimos? Bueno, aprendimos que si bien muchos países han procurado la política de la presencia en términos de la representación descriptiva, todavía tenemos que hacer más en profundizar las reformas para una democracia paritaria con igualdad sustantiva. Debemos también mirar no solo la paridad en tanto número, sino también en cómo se ejerce el poder, ¿no? En cómo funcionan las instituciones públicas. No solo obsesionarnos con exigir paridad en el registro de candidaturas, sino obsesionarnos en que las mujeres puedan ejercer una vida libre de violencias en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Y también en ese sentido, procurar promover perspectiva de género en las políticas públicas que se impulsan para erradicar los patrones patriarcales. Otro de los elementos que deberíamos enfocar nuestra agenda de investigación y que yo les invito a investigar si hay estudiantes sobre estas agendas es cómo romper los techos de billete. Hay mucha desigualdad en el acceso del dinero, en el financiamiento público ordinario, pero también en la manera en que las mujeres hacen campaña. Incluso hay diferencias sustantivas en el acceso a los medios de comunicación para hacer campañas. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar más en protocolos para financiar de manera transparente las campañas de las mujeres candidatas, con métodos claros de distribución de recursos entre hombres y mujeres, la distribución de fondos públicos destinados de manera directa a las candidatas para actividades del cuidado doméstico, el acceso a los medios como aporte indirecto para las mujeres candidatas, la concesión de dinero directo a las mujeres que están registradas con una campaña, y también apoyo para que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a los bancos. Por ejemplo, hay países como Costa Rica que las candidaturas pueden acceder a un crédito en el banco, pero las condiciones en las que acceden no son iguales entre hombres y mujeres, al menos en lo que hemos encontrado en los informes de las misiones de observación electoral. Una tercera agenda que es importantísima tiene que ver con desgenerizar a los partidos políticos. Los partidos políticos hoy en América Latina están liderados por hombres. Para abril de 2021 y hasta el momento no hemos encontrado que haya cambiado esta tabla de los partidos políticos que consideramos relevantes, que están presididos por hombres, son 104, y solo 19 están liderados por mujeres, ¿no? Esta es la realidad de América Latina. Y por tanto hay que trabajar para desgenerizar a los partidos, para transformar las primarias. En Dominicana tenemos una discusión muy interesante en estos momentos sobre el tipo de sistema electoral y también sobre cómo seleccionar candidaturas, porque incluso las mujeres dominicanas me están diciendo que no promueva que se cierren las listas, porque con voto cerrado, con representación proporcional, ellas sienten que tienen menos posibilidades de ser candidatas, y yo estoy en desacuerdo con esta idea, y por eso hace unos años con Harry Brown diseñamos un modelo de primarias paritarias para ver si eso ayudaba a que hubiera más posibilidades de que los partidos se reformaran y que hicieran las primarias paritarias para seleccionar sus candidaturas previamente. Una vez que se seleccionan de esa manera, ¿no? Donde cada persona tiene 2 votos, un voto por una mujer, un voto por un hombre, y entonces se vota por aquel que prefiera, y aquel que más votos saca es el que encabeza la lista, y luego se arma en cremallera. Entonces propusimos esta estrategia para ver si con esto más partidos se animaban a seleccionar candidaturas de manera competitiva. Y hay una cuarta acción, una agenda de investigación importantísima sobre la representación, ¿no? Ser mujer no significa tener conciencia de género, ni tampoco ser feminista, ni tampoco impulsar agendas progresistas o agendas que tengan que ver con los derechos de las mujeres. Por tanto, creo que hay una falso dilema y un gran conjunto de estereotipos que se imponen sobre las mujeres políticas esperando que ellas hagan un determinado tipo de rol.
Y esto está cruzado por la ideología, ¿no? Entonces, tener una ideología puede hacerte pensar que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, a ser libres, a venir a cualquier hora, a decidir ser madres o no, a decidir trabajar o no. Y eso es defender derechos de las mujeres, ¿no? Y además son derechos humanos. Pero también hay otras mujeres que tienen otras agendas, que también están mirando en derechos de las mujeres, pero tienen una agenda conservadora, una agenda que en realidad limita la posibilidad de que las mujeres sean iguales a los hombres. Por lo tanto, hay toda una agenda de políticas públicas a desarrollar, a las cuales necesitamos más investigación y espero que espacios como la Universidad de Talca pueda trabajar, aunque sean en los contextos locales, regionales, puedan trabajar en el sentido de avanzar en la implementación de este tipo de políticas, ¿no? En la investigación. Hay toda una agenda para potenciar el liderazgo transformacional de las mujeres y también en cambiar nuestra manera de ver el Estado. Creo que es necesario un nuevo pacto social para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Creo que necesitamos nuevos modelos de Estado, nuevos modelos de gestión estatal. Necesitamos cambiar el modo en que se ejerce las relaciones de poder, cambiar los diagnósticos de los problemas que enfrenta la sociedad e impulsar acciones concretas de transversalizar la perspectiva de género. Tengo tantas anécdotas sobre esto respecto a todo lo que aún nos falta saber. ¿Qué tenemos que transversalizar, Flavia? Me dicen. Pero entonces es lo mismo poner transversalizar que igualdad, que equidad. Todavía tenemos que hacer mucha pedagogía y todos aprender y todas aprender, porque tenemos que cambiar la manera en que nos relacionamos, la manera en que hacemos la política, la manera en que el Estado se relaciona con las mujeres. Yo creo que para las mujeres los estados actuales le han fallado. O sea, a mí el Estado me ha fallado. Aunque a mí el Estado me ha beneficiado, porque me ha dado becas, porque ahora yo trabajo en el Estado, soy funcionaria, soy maestra en una universidad pública, pero creo que el Estado como está en América Latina le debe mucho a las mujeres. Por empezar, no las protege, no les garantiza el derecho a poder transitar libremente, no les garantiza el derecho de decidir sobre su cuerpo en todos los países de la región, no les garantiza el derecho de educarse, de formarse, de decidir trabajar y tener una familia y poder tener medidas de conciliación familiar que le permitan ejercer una profesión. Y todo eso, y que le permitan cuidar a sus hijos si quieren hacerlo, ¿no? Y todo eso son deudas que el Estado le tiene hacia las mujeres. Así que creo que es hora de empezar a pensar en ese Estado feminista. Así que la mayoría numérica supone todavía una minoría simbólica en muchos países de la región. El 50% de la población no tiene el 50% de la representación. Y esto era lo que quería contarles la tarde de hoy. Para muchas, muchos y muchos, ya me estoy repitiendo, pero hay veces que quizás una idea de tanto repetirla se haga realidad. Mi sueño es una América Latina más paritaria. No entiendo la paridad como una camisa de fuerza, entiendo la paridad como una paridad flexible, no me interesa tanto la matemática, me interesa la transformación de relaciones sociales y políticas. Así que nada, quisiera que dejarlo aquí y quedo atenta a sus comentarios, sugerencias, ideas para retroalimentar la conversación. Sí, muchas gracias Flavia por la presentación. Mira, te cuento que yo soy el profesor de política comparada de ellos, así que a mí es la persona a la que me hace la pregunta, lo voy a incluir dentro del temario, por supuesto, no te preocupes por eso. Mira, yo te paso lecturas, cuando quieras te paso de mi clase. Yo doy política comparada y género. Entonces tuve que hacer un esfuerzo sustantivo por mantener el pensum de política comparada, porque no se valía cambiar. Yo podía cambiar el pensum, yo creé la asignatura en la universidad, en el programa de posgrado, no existía. Pero mi reto era, ¿cómo estudiamos democracia con perspectiva de género? Estado con perspectiva de género. Elecciones con perspectiva de género, ¿sabes? Lo que sería un pensum clásico de política comparada. Así que tengo muchas lecturas y feliz de compartírtela y si con eso podemos ayudar a que más estudiantes puedan sumarse a esta conversación. Sí, no, buenísimo.
Mira, yo te quería comentar algo. No sé si conoces algo del caso chileno. Nosotros tuvimos, para la elección de los convencionales constituyentes, de esta convención constituyente que está redactando la nueva constitución, tuvimos la discusión acerca de cómo hacíamos la paridad de género. Yo me acuerdo que cuando se empezaron a tramitar acá en Chile las primeras leyes de cuotas de candidatas, una de las conversaciones que habían con los partidos políticos era que los partidos políticos más antiguos simplemente no tenían mujeres. O sea, yo me acuerdo muy bien de una conversación que tuve en algún momento con el presidente de un partido que me decía, pero si no tenemos, o sea, mira nuestra directiva, mira nuestra mesa, mira las personas que estamos acá, son todos hombres, o sea, realmente no tenían de dónde sacar liderazgo femenino. Entonces, en un momento, ellos lo que privilegiaron acá en Chile, por lo menos, fue la ley de candidaturas de género, precisamente como un mecanismo, una forma de crear esos liderazgos para luego avanzar en una hacia una paridad de género. Pero en la convención lo que se estableció fue un sistema de paridad por reemplazo. O sea, se sacaba a la mujer más votada, perdón, a la persona más votada, menos votada del sexo sobre representado y se cambiaba a la persona por la persona más votada del sexo subrepresentado. Y mira lo curioso que tuvo el caso chileno. Al final el único reemplazo que tuvimos no fue de una mujer a su hombre, sino que fue de un hombre a una mujer. O sea, fue un reemplazo al revés, fue una ley de paridad de género que favoreció a los hombres, porque en definitiva estábamos quedando subrepresentados dentro de la convención. Pero me acuerdo de que un elemento de discusión, y por lo menos lo que a mí más me gustaba, era este sistema cebra para las listas cerradas, que encontraba que era una opción que la encontraba mejor porque uno no se metía a tener que estar sacando una persona para meter a otra, sino que más bien lo que hacía era que el elector ya conocía la lista de candidatos y en función de ello tomaba la decisión. Sí, al final siento que era más transparente también con la ciudadanía. Entonces, quería conocer tu opinión de eso, de las leyes, pero no las de presentación de candidatas, sino que más bien de las que garantizan paridad, de estas leyes cebras o las de reemplazo, como qué tipo de mecanismos existen, porque probablemente se va a hacer un elemento de discusión de cara a las reformas políticas del Chile que viene de aquí en adelante. Mira, es muy interesante muchas de las cosas, bueno, todo, ¿no? Pero de las cosas que dices me parece súper interesante. El argumento de que no tienen mujeres lo he escuchado en todos los países de la región. Todos, ¿eh? Doctora Flavia, usted se cree que todas las mujeres son como usted, pero acá en Honduras, en Dominicana, en El Salvador, en Argentina, no tenemos mujeres. No, nuestro partido no hay mujeres. No les interesa participar. Ese argumento lo he escuchado, y si lo he escuchado yo, mis maestros lo han escuchado muchísimos años. Así que cuando te digan eso, tú les miras, les sonríes y dices, bueno, si el 50% del padrón electoral, usted no encuentra ninguna mujer, pues entonces piense como partido que quizás tiene algún problema. Será el momento en que vayan y busquen mujeres. Cuando acá en México le hicieron esa discusión, ¿no? Bueno, cuando empezaron, ¿no? a querer presionar para tener cuotas, no paridad, ¿sabes lo que hicieron las mujeres? Firmaron, no sé cómo se dicen en Chile, como desplegados dentro de los partidos políticos, ¿sí? Desplegados dentro de los periódicos. Ya, sí, como un artículo, una cosa así, un inserto. Como una publicidad así grande, con todos los nombres de las mujeres. Aquí estamos. O sea, si no nos encontrás, acá estamos. Entonces, normalmente ese de no tienen mujeres, yo no se los creo. Y si se los creo, les digo, hermano, anda y búscalas, porque son el 50% de la población, no son un bicho raro que no, una especie en extinción, son la mayoría de la población. Si no tenés mujeres en tu partido es porque algo estás haciendo mal. Entonces, siempre una actitud pedagógica, ¿no? Si querés te ayudo a encontrarlas, ¿no? Por eso creamos la red de politólogas, Mario. Creamos la red de politólogas porque nos decían, es que no hay mujeres. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo tengo un montón de amigas que son politólogas y resulta que ustedes nunca las encuentran? No las encontraban en los partidos, no las encontraban los académicos, no las encontraban para los paneles, no las encontraban para la radio, no las encuentran todavía. Entonces le creamos la red de politólogas para ayudarlos, para que mi maestra Línea Vareiro esté muy orgullosa de todas nosotras, que nosotros hacemos cosas para mejorar, no estamos puestos en la crítica. Entonces le ayudamos, le hicimos un directorio, porque si no encuentran a las mujeres políticas, les ayudamos y les hacemos un directorio.
y se las ponemos todas ahí con fotito. Yo lo hago, no tengo ningún problema, y estoy segura que muchas de mis colegas se sientan conmigo y por chambear no va a ser, pero que no nos tomen el pelo. Entonces, primera cuestión. Y en eso los partidos chilenos eran iguales a los partidos de otros países. Nosotros creíamos que eran distintos, pero parece que no. La paridad. La paridad es una gran idea. La paridad es algo... Claro, yo entiendo que cuesta entender, porque el poder no se entrega, yo lo entiendo. Si vos tuviste toda tu vida el 100% de la torta, no querés decir, bueno, y ahora porque creo en que somos iguales, voy a dar la mitad de la torta, ¿no? Entonces, la cebra no va con la paridad, digamos. La cebra, lo que ustedes llaman cebra, o lo que yo entiendo que ustedes llaman cebra, es lo que en otros países llamamos listas con alternancia, ¿no? 1-1, 1-1, 1-1, 1, ¿no? Eso no se creó en Chile, digamos, no se creó ahora, ¿no? Eso ya existía, ¿no? Y es interesantísimo cómo los países, bueno, la discusión en Perú para poner la alternancia se llama, ¿no? Es que si va un género de un lado, luego va otro, un género de un lado, un género de otro. Eso es, ¿no? Entonces, yo prefiero, como tú, que en el registro de candidaturas esté claro cómo va la candidatura. Yo prefiero lista cerrada y bloqueada, ¿no? Y prefiero que me lo hagas en alternancia, y si podés, que esta en Chile todavía no la vio, te la paso, Mario, a ver si se activan, prohibiéndoles poner a las mujeres en los distritos en donde históricamente el partido ha perdido. Eso es algo que creó México en el 2015, que refuerza, que potencia. Yo prefiero que la paridad llegue solita, yo prefiero. A mí esto de darle tanta autoridad a las autoridades, a que me jueguen con los resultados, me pone un poco nerviosa. Pero no se lo digan a mi hermana Julieta Suárez-Cabo, que me mata si se entera que estoy diciendo esto, porque yo entiendo que Chile está proponiendo algo muy importante, que es la paridad de salida, ¿no? Es decir, si no llegaste, te corrijo, ¿no?, en la asignación de los escaños. Cualquiera persona podría decir, y bueno, ¿y por qué no hacen escaños reservados? Y son 50 y 50, ¿no? Es que en México, en la Ciudad de México es 33-33. Tenés que sí o sí tener 33-33. Bueno, entonces olvídate de todo el show de las cuotas de la paridad en las candidaturas y directamente... Hay que pensarlo, no estoy diciendo que lo hagamos. Yo entiendo que los países tienen sus propios procesos, ¿no? No me preocupa tanto estos casos cuando ya tenés paridad. Me preocupan más los casos donde no hay manera de hacerles entender que con ese sistema electoral, por más que le apruebes paridad, el sistema electoral licúa. Por ejemplo, si vos tenés voto preferencial, por más que tengas una lista cerrada y bloqueada en cremallera, en cebra, toda muy bonita, el voto preferencial licúa la exigencia del registro de candidaturas, porque lamentablemente el electorado todavía no está votando mujeres por sus liderazgos. Tú me puedes decir, ay Flavia, pero la líder afro, puesta en el número 20 de la lista del Partido Nacional Hondureño, ganó y le ganó a los 19 de anterior. Entonces, Andrea, sí, claro, si todas las mujeres, por más que las pongan en cualquier punto, van a ganar, independientemente del punto donde estén, ¿sí? Porque el voto preferencial permite elegir, y van a ir a votar por todas esas mujeres que son líderes, yo digo, bueno, sí, ahí en el voto preferencial. Eso yo lo vi en Honduras, ¿qué ocurre? George Schmidt lo vio en las provincias de Perú, que las mujeres que tienen un liderazgo previo, ¿no? Pues imagínate, las médicas, las maestras, las periodistas, que son, digamos, liderazgos excepcionales, que hay un conocimiento previo, no las militantes en general, sino estas mujeres, lo que hacen es que cuando llegan a la candidatura, el electorado ya le conoce, y si además la respetan y demás, eso ayuda a que lleguen. Pero en general, en términos matemáticos, donde más mujeres han sido electas es en aquellas donde el sistema electoral es de RP, cerrado y bloqueado, o sea, representación proporcional, cerrado y
bloqueados en distritos medianos y grandes. Mm. Y por tanto, la estructura del voto no te licúa la paridad. Entonces, la paridad no es que va siempre con cebra, no hay solo paridad de cebra, hay paridad, eso es paridad vertical, también hay paridad horizontal y paridad transversal. Y ahora mismo varios de los países de la región están cerrando las candidaturas. Ecuador las cerró, está cerrando las listas, perdón. Ecuador la cerró en la reforma del 2020, de enero del 2020, Perú la cerró en 2021. Yo tengo algo personal con el voto preferencial, o sea, no nos llevamos bien con el voto preferencial. Tengo una cuestión personal con el voto preferencial. Ya sé, Andrea, soy muy ñoña, porque yo hablo como, ¿no? Con el sistema, con la ciencia política me apasiona, entonces yo tengo peleas personales, peleas personales con las candidaturas independientes, con la segunda vuelta y con el voto preferencial. Y si me rascan un poquito más, con algunos modelos de elecciones primarias. Tengo cosas personales, con todo lo demás no, pero con eso sí. Entonces yo creo ahí, Mario, que habrá que ver cómo una vez que se implemente, que espero que en el plebiscito de salida se apruebe la paridad en Chile, yo estaría esperando que eso ocurriera, nos haría sentir muy orgullosos, ¿no?, de todo este proceso, ¿no? En ese caso, una vez que se implemente ese modelo, que realmente se incremente la representación de las mujeres en el Parlamento chileno. Bueno, los de las dos cámaras que se creen, ¿no? Que, como se llaman, que se vayan a llamar, ¿no? Exacto. Mira, fíjate que sobre lo primero que dijiste, en Chile, yo cuando tuve esa conversación, yo les decía, pero sí, lo que ustedes me están diciendo es mentira. Las mujeres votan más por mujeres. Existe solidaridad de género en el caso chileno. Las mujeres además participan más de los procesos electorales, como votantes, votan más que los hombres. Las mujeres como candidatas son mucho más eficientes en el gasto. Por cada peso que se invierte en una mujer, la mujer obtiene más votos que los hombres. Entonces, todo lo que ustedes me están diciendo ni siquiera es estratégico, es machismo puro. O sea, no hay otra razón más que esa. Estratégicamente ni siquiera les conviene. Las mujeres son mucho mejores candidatas que los hombres y hay más mujeres votando por mujeres. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no atreverse? Así que eso, coincido contigo en el resto del análisis y para no monopolizar la palabra, le doy la palabra a Andrea, que según entiendo es la que termina y cierra esto con las preguntas que están en el chat y las preguntas de a viva voz. Así que de nuevo, Flavia, de verdad, muchísimas gracias. A ti. Sí, Flavia, continuamos, que tenemos algunas preguntas y comentarios en el chat. Violeta Cubas dice, ¿qué incentivos podrían crearse para que los partidos políticos tengan más voluntad para incluir a mujeres en la representación? Y Ana Juliano también nos habla un poco de lo que son, que no existan sanciones que en el fondo incentiven el cumplimiento de algunas medidas que se toman. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, claro. Ambas preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias a Violeta y muchísimas gracias a Ana Julia. Ana Julia, tienes toda la razón. A mí en mi gráfica me falta poner Venezuela. Nosotros estamos terminando, ya estoy revisando el material de un próximo libro que tiene el título de esta conferencia, que es La construcción de las democracias paritarias. Hemos hecho estudios de casos sobre cada uno de los países de la región. Y claro, Venezuela tiene a través de reglamento aprobada la paridad, pero como tú bien dices, no hay una sanción clara y no es eficiente, ¿no? Y es un poco, no es una ley, está como un poco sujeta a lo que pone el tribunal, bueno, el Consejo Nacional Electoral en cada elección. Hay que mirarlo como un poquito más de cerca a cómo evoluciona en ese sentido para que siempre se exija ese reglamento, ¿no? Y que se vaya fortaleciendo el régimen electoral de género venezolano, porque, bueno, más allá de las condiciones de la competencia y del tipo de régimen político que podríamos conversar, todavía falta mucho para conseguir la igualdad de las mujeres venezolanas, ¿no? Y en el caso de los partidos políticos, querida Violeta, que también Ana Julia lo planteaba en su pregunta, yo creo que es el gran reto pendiente. Y como yo me lo tomo personal, ahora voy por los partidos políticos. Mi próxima agenda de investigación es volver al estudio de los partidos, pero con perspectiva de género. Ya estamos trabajando en una ponencia para la CIP en Chile. No vamos a poder estar personalmente, pero vamos a estar
virtualmente, porque nos gusta mucho la CIP y siempre queremos estar ahí, aunque sea virtualmente. Y en la próxima investigación lo que estoy queriendo ver es si hay un modelo de organización de mujeres específico en relación a el éxito electoral de las mujeres, porque los grandes gatekeepers de la participación y la representación de las mujeres en América Latina siguen siendo los partidos políticos. Entonces yo les voy a contestar lo que contesto cada vez que me preguntan, ¿y por qué los partidos no se democratizan internamente? Y yo les contesto, porque la democracia interna no hace ganar elecciones. Entonces, hasta que los partidos no perciban que incorporar más mujeres les hace ganar elecciones, ellos solos no van a hacer las reformas, por eso los tenemos que obligar por ley, porque ellos solos no tienen incentivos. Si el electorado no vota a los partidos más internamente democráticos, el electorado vota por otras cosas. Entonces, ¿por qué el partido va? Si ustedes me pueden decir, bueno, Flavia, pero la democracia. Sí, claro, pero los partidos quieren ganar elecciones. Entonces, si nosotros los exigimos cosas que no les hacen generar incentivos para ganar elecciones, no las van a hacer o van a simular que las hacen, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos en la región. Reglas espectaculares, leyes fantásticas, pero luego todo el mundo a ver cómo inventa no cumplir lo que dice la norma. Entonces, ¿qué onda si nosotros y nosotras desde nuestro espacio hacemos pedagogía para decirle a más gente, oye, que si hay un 50% de mujeres en la vida, pues los partidos políticos tienen que empezar a incorporarla, ¿no? Y yo les digo, tranquilos, no se pongan nerviosos, no, porque si me... No, Flavia, como me dijo el dirigente de un partido político hondureño, es que no tiene otro tema más interesante, todo me va a preguntar sobre las mujeres. No, no tengo otro tema más interesante. Yo quiero ayudarle, o sea, yo vengo aquí a ayudarle, vengo a ver de qué manera podemos hacer para que ustedes se reformen. Los partidos no lo ven y no entienden que no entienden. Entonces, el ejemplo que les decía de ayer, ¿no? Una organización de mujeres en el marco de la organización de los partidos políticos de América Latina, progresistas, de izquierdas, tal, y los señores no creen que tengan que estar sentados en esta conversación. No creen que esto sea importante, ¿no? Tenían que venir a ver qué pasaba, qué había ahí adentro con tantas mujeres, qué estaban haciendo, ¿no? Estábamos hablando de sistemas electorales, estábamos hablando de elecciones, estábamos hablando de qué hacer con ellos, ¿no? Qué bueno que estuvieran ahí para poder conversar, no les pareció demasiado importante. Entonces, ¿qué hacer con los partidos? Pues seguir generándoles condiciones de exigencia para dos cosas. Primero, para que se transparenten. Segundo, para que se democraticen. Y tercero, para que sean incluyentes. Y ahí, desde la investigación, podemos hacer mucho. Y ahí Mario y Andrea y a todos que me escuchan, yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante de la ciencia política, girándola en la medida de lo posible, sin obligar a agendas de investigación, ¿no? Pero sí hacia una ciencia política más aplicada. Tenemos problemas reales, concretos, hay un montón de cosas que ya las sabemos, pero hay un montón de cosas que no las sabemos. Entonces creo que tenemos que trabajar más, dialogar más, conversar más sobre cuáles son las agendas de investigación-acción que permitan transferir conocimiento que hacemos en nuestros búnkers de investigación, en nuestras universidades, a los partidos, a los tomadores de decisiones, a las legisladoras, a los legisladores, porque de esa manera podemos, creo yo, construir democracias más igualitarias, ¿no? Perfecto, muchas gracias Flavia. Ya estamos sobre la hora, así que vamos a ir cerrando. Agradecerte, como dijo el profesor Mario, que hayas podido participar con nosotros. Estuvimos hablando hace ya como casi un mes atrás. En lo personal, admiro mucho tu trabajo, admiro mucho lo que hacen en el Observatorio Reforma, sobre todo. Vi que estuvieron durante el fin de semana bien presentes también en Colombia. Así que dejar igual invitado a quienes aquí no conozcan su trabajo para que los puedan ver, sobre todo en Twitter, y así estar atentos también a lo que están haciendo por la democracia no solo de México, sino que de toda Latinoamérica. Sí, estaremos también este domingo, ya llevamos 3 domingos monitoreando elecciones,
El cansancio no se ve posiblemente, pero está por dentro, porque se nos acorta mucho la semana, es mucha producción, es muchísimo trabajo, pero lo hacemos con muchísimo cariño. Y nos encanta que les encante los monitoreos de elecciones. Vamos a tener un Twitter Space a las 8 de la noche, hora México, sobre las elecciones de 6 estados de la República, son elecciones subnacionales, y ya después haremos la segunda vuelta de Colombia. Así que sí, nos encantaría que sigan el observatorio, ya sea en su cuenta de Twitter, y que se suscriban a nuestro boletín semanal de las actividades que hacemos en el observatorio. Y si ven errores o si tienen normativa que se haya aprobado, que no la tengamos, por favor, estamos constantemente buscando estar atentos, pero siempre hay veces que se nos pueda pasar. Así que muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron, y muchas gracias, Andrea y Mario, por la oportunidad de compartir con vuestra comunidad. Ojalá nos veamos pronto. Sí, muchas gracias, Flavia, y ahí nos vamos a estar apoyando en lo que podamos. A quienes están acá, igual, recordarles que el jueves 16 de junio vamos a contar con un seminario de Jane Simon, quien nos va a presentar sobre el análisis de la capacidad de gobernanza adaptativa en las cuencas de la Patagonia chilena. Ella también forma parte de la red de politólogas, así que esperamos que puedan participar de ese entonces. Querida muchas amiga, gracias. me mandas muchos cariños de mi parte. Ya, muchas gracias, Flavia, muchas gracias a todos, y también nuestras actividades las pueden ver en el link que lo deje en el chat. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Chao.